Listo, pues parece que ya está grabando, entonces bienvenidos a los que van a ver este video de parte de Psicoanálisis SD. Como ya lo vieron en el post, es una colaboración con Natividad Marón. Ahorita en unos momentos pues platicamos un poquito de ella, pero básicamente es una colaboración Psicoanálisis SD, revistas significantes. Entonces, pues muchísimas gracias Natividad Marón, hasta allá a Buenos Aires, un abrazo y un saludo. Y fascinante que hayas aceptado esta oportunidad. Muchas gracias, gracias por la invitación. Por favor, gracias por la invitación, es un gusto la charla con vos. Perfecto, bueno, pues de entrada yo lo que puedo mencionar muy reducidamente, pero ya nos contarás un poquito más tú. Me gustaría introducir este video un poquito más desde la individualidad propia antes del tema, que nos ayude pues a impulsar el tema. Tú eres licenciada por la UBA. ¿Es correcto? Sí, licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras. Facultad de Filosofía y Letras. Desde ahí empezamos súper bien, porque también mi primera profesión es dentro de la filosofía, y bueno, pero pues en el ámbito del arte, quería por ahí abrir una pregunta. Bueno, ¿por qué te interesó el arte? Claro, o sea, sí podemos decir, es padre, llama la atención, es bonito, cliché tras cliché, pero realmente meterse a estudiar, ¿qué fue lo que a ti te llamó para ingresar a un campo de saber propio del arte? Recuerdo cuando era chica, cuando estaba terminando la secundaria, empecé a ver qué carrera iba a seguir. Estaba muy interesada en historia, sí me interesó muchísimo la historia. Y mirando qué oferta había en la UBA de carreras y posibilidades, en ese momento me encontré con la carrera de artes y fue la que elegí. Me interesa siempre mucho la historia del arte y la investigación en historia del arte también. Aunque con el paso del tiempo, ese fue mi primer interés, y con el paso del tiempo descubrí todo un abanico mucho más amplio que la historia y un núcleo en la interdisciplina que fue abriendo intereses y posibilidades para mí y que fue el que fui siguiendo después. Pero el primer amor fue por la historia. Y es curioso hablar del primer amor por la historia, porque es algo en lo que nos enfrentamos al psicoanálisis, ¿no? Entonces, ahí partiría esta segunda pregunta directamente a ti, como profesional. ¿Cómo te encuentras tú con el psicoanálisis? ¿Cómo te contagias? ¿Cómo te atraviesa? Que decides entonces seguir el camino y ligarlo al arte, ¿no? Una de las materias de la carrera es psicología del arte. Y en la materia, a muy grandes rasgos, se ve a Freud, se ve muy poquito de Lacan, se ve la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, se ve una historia de la psicología hasta concluir en el psicoanálisis freudiano, y se atraviesa eso con la teoría del arte y con el análisis de la noción de autor en, en lo que es el campo del arte. Me interesó muchísimo la bibliografía de la materia, y los docentes de la materia en su momento también fueron grandes guías, y una vez que la cursé, hacia el final de la carrera, empecé a ser investigadora dentro de la cátedra durante un periodo de 2 años, en lo que se denomina adscripción. En ese momento trabajé específicamente con lenguaje fotográfico y con lo que se llaman aberraciones fotográficas en relación con los lapsus freudianos. Fue el primer tema que investigué desde lo que es la psicología del arte, cruzando a Freud con la teoría de la fotografía. Y fue un acercamiento que fue muy enriquecedor en ese momento, y me encontré en el psicoanálisis. Paralelo a eso, soy analizante hace mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces empecé a encontrar que en la enseñanza del psicoanálisis había un lugar para mí, para pensar cuestiones que tenían que ver con el arte, con la historia, con los artistas, y sobre todo con el proceso creativo. Así que bueno, ese fue el primer núcleo. Después ahora continúo investigando en temas de arte prehispánico, en una de las cátedras de la facultad también, pero estoy más del lado del psicoanálisis lacaniano ahora en la investigación, y en medio de esto surgió encontrarnos con Celeste en un grupo de lectura de Lacan. Celeste
por un grupo de personas, había creado un grupo de lectura que estaba funcionando en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y yo me sumé interesada en empezar a indagar un poco en Lacan, en su enseñanza, y ahí fue donde nos conocimos leyendo el Seminario 3 y donde nació la revista. Ya me spoileaste la siguiente pregunta, pero qué bueno, hacemos un adelanto. En efecto, porque muchos van a preguntar, bueno, ¿cómo se realizó este contacto entre, bueno, yo, Oliver Navarrete, como propietario de Psicoanálisis SD, y en este caso contigo, Natividad, y bueno, ya la mencionaste a Celeste, que seguramente también vamos a tener una charla con ella. Entonces, se dio con base en la revista Significantes, misma que ya expresaste ahorita, Natividad. Bueno, ustedes son las creadoras de este proyecto. Y esto sucede a manera de anécdota, viendo el Facebook, ¿no? Cosa muy curiosa, en estos días uno está viendo el Facebook y de repente encuentro la invitación. Por ahí tengo un recuerdo encubridor porque no sé si desde el primer número me tocó ver la invitación, pero ya no puedo participar, o fue hasta el segundo, porque yo participé hasta el segundo número. Entonces, ahorita acaban ya de lanzar el séptimo número, o sea, va a estar la invitación bueno, que esté en la liga para que puedan ingresar a leer a los autores y de paso que me lean a mí, que creo que soy el más niño de todos los autores, pero pues está esa oportunidad. Entonces, así es como se da ese contacto. Y bueno, ha sido un proyecto muy intenso, muy gratificante y bueno, pues se sigue haciendo esa invitación. Entonces, ahí está Sí. Y bueno, pues ya dicho esta pequeña introducción, muy básica, muy sencilla, porque desde luego la investigación, el trabajo que están haciendo, bueno, junto con Celeste y junto con propia singularidad, bueno, es mucho mayor, es mucho más extenso. Ya lo iremos viendo. El tema que nos convoca, el que propusimos justamente es el arte, ¿no? Dentro de este espectro de la pandemia de lo que estamos viviendo de modo global, que al final de cuentas, ya de inicio la pandemia ya atraviesa la singularidad. Ya hay cuestión de confrontamiento entre la vida y la muerte, creo que es una de las bases y es algo propio del psicoanálisis. Pero también, ¿dónde entra aquí la cuestión del arte? Me decías hace rato y quiero partir de ahí para tener un poquito las bases, ¿no? Tú como experta en el arte, en la investigación del arte, sí me gustaría que nos expresaras, nos compartieras, bueno, ¿cuál es la óptica, ¿no? De qué es el arte, qué no es el arte, ¿no? Creo que sí podemos partir por ahí para ver, ¿no? Sí, me parece que en este contexto es un contexto muy complejo. Y se ve mucho esto de cómo cae la idea de productividad que tenemos, ¿no? Me parece que el arte, por un lado, una forma de definir es siempre por la negativa, ¿no? Si empezamos por la negativa, vamos bien. Entonces, en este periodo en el cual está suspendida la productividad que solemos tener en la vida cotidiana, en relación con el trabajo, en relación incluso hasta con nuestros vínculos, ¿no? El arte se posiciona como un tiempo en donde no hay productividad, en donde el hacer va por otro lado. Me parece que tampoco tiene que ver con el hobby. Impera mucho esto de qué hacer con el tiempo en la cuarentena, con el tiempo en el que estamos en casa, qué es lo que mostramos, qué es lo que producimos. Y creo que por ahí también va la negación del arte. El arte no es hacer macramé en casa, no es hacer un curso de pintura mientras tenemos tiempo libre, no tiene tampoco que ver con eso. Y tampoco tiene que ver con la obligación, porque hay como un gran imperativo en relación con la productividad y con el hobby de llenar el tiempo que estamos teniendo. Y el tiempo en el que también estamos solos, de alguna manera, aunque convivamos con otros en la cuarentena, el tiempo que es para nosotros. El arte tampoco va por el lado de la obligación, me parece. Son tres negativas que el arte impone y que nos abre todo otro abanico de cosas que sí es y en donde sí nos podemos hallar. No sé qué te parece a vos. Sí, de hecho es muy interesante porque una de las cuestiones que puede resultar muy confusa es justamente, me encanta cómo lo señalas, ¿no? El arte como un hobby
como para pasar el tiempo. Si yo me quedo encerrado en casa, vamos, ante mi propia voluntad, porque es un confinamiento, ¿no? Para salvaguardar la vida. Digo, bueno, ¿qué hago? Ah, mira, pues voy a entrar a un curso de arte en el que puedo aprender. Entonces, creo que desde ahí la primera confusión, o cómo quizá lo podría medio entender como una base, es, el arte no se aprende como tal, ¿no? O sea, no es un tiempo de cuarentena en el que puedas abordar el tiempo, pero sí recupero algo que decías, ¿no? La cuestión del espacio. Creo que el arte da más en ese aspecto, más que en un tiempo perdido para recuperar, porque entonces no queda como un centro de expectación, de contemplación, diría Freud, en la cuestión de una sublimación incluso. Es nada más llenar un hueco de tiempo, entonces pierde esa actividad. Me parece que voy entendiendo por ahí. Entonces, en efecto, sí, el hobby no, pero pero entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿qué ha pasado con estas personas? Digo, obviamente en psicoanálisis es caso por caso. Tendríamos que tenerlos en una clínica directamente, bueno, para hacer una escucha de cuál es la posición. De los que a lo mejor sí, no para llenar el tiempo, sino redescubriendo esa parte del arte que no habían quizá tenido la oportunidad de verlo en una cotidianidad, vamos, ¿no? O sea, desafortunadamente el arte, por lo menos aquí en México, yo lo voy a decir, no sé cómo es en Argentina, ya tú nos dirás, pero por lo menos aquí la Ciudad de México es ciudad capital, así como Buenos Aires, y es la ciudad en la República Mexicana que más museos de arte tiene, ¿no? O sea, tiene una infinidad de museos y si preguntas cuánta de tantos millones de pobladores que somos de la Ciudad de México, se acercan, que dicen, ah, mira, yo ya visité este, visité otro, pero porque realmente tienen pues al menos una curiosidad de descubrir qué el arte me puede decir, ¿no? O sea, creo que Sí, me sí, parece... eso coincide acá en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad hipercultural, no solamente por la cantidad de museos que tiene, sino por la cantidad de gente que va a los museos. Y a otro tipo de conexiones también culturales, ¿no? Toda la movida del teatro es muy importante, la movida del cine también, la danza, la música. Es una ciudad riquísima para todo lo que son las expresiones artísticas y poder acceder a ellas. Posiblemente es una de las primeras en el país. También en Córdoba ocurre, también ocurre en Santa Fe. Buenos Aires dentro del país tiene un núcleo artístico y de oferta muy importante. En este sentido, bueno, en este orden de ideas, bueno, ya concretamos en un punto inicial, ¿no? Que más que una cuestión del tiempo, que la pandemia nos dio un tiempo y queremos llenar ese tiempo con una cuestión artística. Porque, por ejemplo, ahorita menciona los cines, bueno, durante la cuarentena imposible acercarse al cine, pero Sí. en este retorno a observar lo no observado, en cuestiones de arte, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine francés, ¿no? Digo, no, no soy como Sí, del común, soy como del común de más que, por ejemplo, alemán, yo viví en Italia, por ejemplo, y la verdad me gusta más el cine francés, no es actualizado, un cine de arte, por ejemplo, y aquí en la Ciudad de México, pues hay un lugar que se llama la Cineteca, donde se pueden visualizar ese tipo de films, que tampoco es muy visitado. Las redes sociales se han encargado de abrir estas marcas de expresión artística, sea porque abren sí. museos de manera digital, virtual, y lo mismo que películas que no podemos ver en YouTube o en plataformas como Netflix, lo abren. A mí me parece curioso, y esto sí es parte de, me imagino, de tu investigación. La gente empieza a decir, ¿sabes qué? Sí lo ven. O sea, se ve una asa de gente que dice, sí me voy a acercar a ver el Museo de Bellas Artes, ¿no? O puedo entrar al Louvre en París, o puedo entrar a ver películas en la página de psicoanálisis. A mí me encanta Van Gogh, es uno de mis pintores favoritos, y subí la película que interpreta William Dafoe. Y me sorprendió que de todas las películas o las pocas que he llegado a subir, esta que representa
un pintor excelso, digo, a mí me encanta, pero fue súper visto ese post, o sea, fue algo de sí quiero saber quién es este personaje, porque presenta más, es más biográfico, pero pues Sí. como con cierto hambre de decir cuál es el arte de Van Gogh, qué es esto que él llama arte, cuál es la óptica, y pienso así, me dirás si estás contra esto, ¿qué responde en mí No, es no, creo que es un gran momento para la curiosidad, que la virtualidad, como vos decís, tanto, a ver, pide una reinvención y eso se está viviendo a nivel institucional. Entonces, tanto los museos como las galerías de arte, como las obras teatrales, como los repositorios de cine, están tratando de ser accesibles de otra manera y que eso le llega a la gente y la gente que tiene una chispa, una curiosidad, quizás una necesidad e incluso deseo, sobre todo, creo, se acerca a las obras. Siempre va a estar faltando en este contexto el tema de la corporalidad, que es fundamental para toda vivencia del arte, sobre todo con las obras plásticas, lo pienso más desde la plástica, ¿no? Eh, Poner el cuerpo en el recorrido del museo, sentir las obras con el cuerpo, a ver, todo lo que nos rodea, ¿sí? El tacto, el olfato, todo eso nos está faltando en este momento y la pantalla lo condiciona de una manera absoluta. Pero esto no quiere decir que tenemos que perder las esperanzas, porque todo eso algún día volverá. Y en relación a lo que vos decís, me parece que lo que moviliza a acercarse, ya sea a la obra plástica, a la biografía, a leer un libro, a lo que sea, siempre tiene que ver con la movilización desde el deseo. Comentábamos hace un rato acerca de lo que es la cuestión del arte. Bueno, queríamos dialogar acerca de cuál es el escenario de la pandemia. Afortunadamente no lo mencioné, ahorita me viene a la cabeza, porque es un tema que dentro de la pandemia no se ha abordado, parece ser lo suficiente, por lo menos aquí en México es muy reducido lo que se ha hablado, ¿no? Y ya en distintas partes del mundo, en este caso, bueno, en Buenos Aires, allá en Argentina, tendrán quizá otra visión y así, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el escenario que está tomando el arte en este tiempo de la pandemia? Entonces, para dar voz ya a Natividad, partimos de un punto principal, un punto nodal para poder ingresar a este tema, que es entender qué sí es el arte, qué no es el arte. Entonces, volvamos a empezar de ahí, mi querida Natividad, una disculpa y pues va de nuevo. Bueno, retomamos. Habíamos estado hablando acerca de qué no es el arte, y habíamos hablado de que el arte no tiene que ver con la productividad, por un lado. Habíamos hablado de que no tiene que ver con el ámbito del hobby, tampoco, y de que no tiene que ver con la obligación. Eso nos posiciona desde la negativa para hablar de qué sí tiene que ver el arte. Y habíamos estado enlazando justamente lo que tiene que ver con la contemplación, lo que se dice desde la teoría del arte, la contemplación, pero también podemos enlazarlo con el tema de lo que es la producción, y no producción en términos capitalistas, fordistas, sino desde el lado del proceso, ¿sí? Y desde del lado de lo que es el acto creativo. Me parece que ese es un eje importante para pensar en este contexto, que deconstruye la idea que tenemos del arte y la idea que tenemos del artista también, ¿no? Cómo nos posicionamos nosotros cuando producimos, cuando creamos específicamente. ¿Qué te parece esa orientación? Sí, bueno, sí estaba más completa, bueno, no es tu culpa, pero sí, a modo sintético, en efecto, algo que mencionábamos y nos parece muy importante es, bueno, ya para entrar de lleno al tema de la pandemia, el arte de frente a la pandemia, Natividad mencionaba algo que lo pongo sobre la mesa, me parece muy importante, es en cuanto a hobby, por ejemplo, o incluso también ya agregando la producción desde un lado erróneo, lo mencionabas hace un momento, no debemos entender el arte, digamos, en un ámbito de sostén, como una manifestación de emplear tiempos, perdón, ¿no? Emplear tiempos de, bueno, estoy confinado en mi casa, no sé qué hacer, entonces
mencionábamos más o menos ilustrando, ¿no? Así, pues me voy a meter a tomar un curso de arte, Sí, porque al final de cuentas, bueno, ni el confinamiento ni el arte se aprenden de esa manera, es más, plantear la pregunta de el arte cómo llega, no se aprende como tal, así de cursos, ¿no? sí. Claro, está la cuestión también mencionada anteriormente que se han abierto virtualmente espacios para poder ingresar, ¿no? Sí. A algunos espacios artísticos como museos, cinematografía y todo eso. Sí, es la oferta que Celeste, da la parte institucional, ¿no? Como la ah, reinvención de lo institucional en la virtualidad para que el público que concurre a los museos, va a los cines, ve las obras de teatro, pueda seguir acercándose a pesar de la distancia. Y ahí enlazamos con algo que es súper interesante, que es el tema de la corporalidad, ¿no? Y de cómo uno percibe a través del cuerpo a la obra. Y la movilización que produce la obra cuando uno está en presencia de la obra. en efecto, partíamos de esta teoría un poquito de Merleau-Ponty, este filósofo francés, fenomenólogo. Yo lo mencionaba así, partiendo de estas líneas que mencionaba, Celeste, ¿no? Esta presencia, cuando uno se ubica dentro del espacio artístico, vamos a hablarlo, ¿no? Directamente, por ejemplo, un museo. A mí me gusta ilustrar mucho con la cuestión del museo. Tú fuiste más como del lado de, bueno, ilustrando un poquito la parte del cine y que también Mm, hablábamos un poquito de eso. Pero bueno, en efecto no se da la misma contemplación que parte de la propia subjetividad del observador, del espectador, digamos, ¿no? sí, Más que del observador. Creo que observador sería más limitar un poquito la posesión de espectador de frente al arte. Entonces, la recurrencia justamente de estos espacios virtuales da una oportunidad de acercamiento, decías tú, Natividad, bueno, reinventar, ¿no? Creo que era el término que empleabas, reinventar las formas, pero no hay una completud. Y ahí es donde partíamos del ejemplo, yo mencionaba un poquito la Puerta del Infierno de Auguste Rodin, que está, bueno, aquí está exhibida en el Museo Sumaya de la Ciudad de México, en el cual, bueno, yo expresaba de manera anecdótica, ¿no? Uno puede observar, puede contemplar más bien, ser ese espectador de una puerta, del cual dentro de la constitución del arte, bueno, eh, no hay como ese límite, no hay un punto de inflexión que digas, bueno, ya sé qué es esto, sino el tocar en esa corporalidad que tú mencionabas, Natividad, hay algo más allá. Entonces, creo que eso también se resignifica, lo veíamos desde la cuestión lacaniana de lo real, ¿no? Eso que al final de cuentas es la presencia de algo ausente. El arte nos da algo así. sí. ¿Cómo ves tú que se expresa, por ejemplo, en reinventar los espacios, este nuevo acercamiento de la gente que aquello que no había podido observar por la cotidianidad de la vida? O sea, no había una pandemia en el cual dices, bueno, ¿qué hago? Y ya, bueno, surgió algo en Internet. Pero sí se asoma como esa, ese ganchito, por decirlo de algún modo, en que la gente reobserva el arte, ¿no? Sí. Replantea algo diferente, ¿no? Se acerca a eso. ¿Dónde queda, bueno, cómo ves tú este fenómeno dentro de la cuestión? Yo creo que la gente que va asiduamente a museos, hablando por el caso de los museos específicamente, eh, está acercándose a la virtualidad eh, y siente la falta. No sé si la virtualidad abrió el espectro a otro tipo de gente que no se acerca cotidianamente a los museos. Ahí ya lo veo más difícil. Creo que los que asiduamente sí vamos y de alguna manera lo necesitamos y lo deseamos concretamente, tratamos de acercarnos a, pero nos pone en una posición, vos decías algo muy interesante, que es el tema de la contemplación o de la observación. Y en realidad, si uno es espectador, en realidad uno siempre es activo, nunca es pasivo frente a la obra de arte. Eso se enlaza con el tema del cuerpo y eso es lo que está en jaque con la virtualidad. Porque podemos ver muchas obras, podemos, lo que quieras, podemos usar la virtualidad para infinidad de cosas, pero
La verdad está que está faltando el carácter activo y el carácter de movilización que genera justamente ser un sujeto activo y una subjetividad que esté latente frente a. A ver qué te parece eso. Sí, quisiera, bueno, ahorita mencionamos esta parte o este binomio, ¿no? De la contemplación, el espectador activo y pasivo, bueno, que uno siempre dentro de la singularidad está activo y me parece muy, muy certero lo que mencionas en tanto, no la generalidad o un universal, ¿no? De la contemplación, sino de aquello que el arte imprime de manera singular en aquel que está contemplando. Y sí quiero puntualizar mucho la parte de, por eso decía, observador no. Observador es alguien que se Claro. asoma a la ventana y ve a la gente pasar, y a lo mejor sí habrá una tensión ahí, en tanto Sí. la realidad. Pero no es lo mismo en la cuestión, por eso decíamos, el binomio también se trasluce entre el binomio espacio-tiempo, que en la cuestión del arte no es una cuestión de tiempo, no es llenar esos espacios, no es el arte el que va a rescatar al sujeto que se confronta con una pandemia o un virus que lo puede No. matar. No, no va a Pero ocupar su sí hay tiempo una cuestión, y no lo va a tapar tampoco. exactamente, o sea, de hecho es el término más adecuado, ¿no? O sea, Sí. tapar, que es, pareciera que la gente dice, ¿cómo tapo el virus, no? O sea, Bueno, tiene que ver con el tema de la falta. Uno no se da cuenta, pero siempre está tratando de tapar todo el tiempo, ¿no? claro. El arte no posibilita nunca que se tape nada, siempre está del lado de la falta. Y ahí es donde se produce el enganche entre el sujeto desde su subjetividad y la obra X, sea lo que sea. Ese enganche tiene que ver, por supuesto, con el propio recorrido subjetivo de cada sujeto. Y sobre todo esto, ¿no? Justo estamos encadenando, ¿no? Esta situación porque el mismo obrar de la pieza artística, sea, bueno, plástica, sea pintura, sea auditiva, bueno, toda la infinidad de estilos artísticos, reitero, hay obra algo. Pero quiero partir ahora, bueno, en este tiempo también ha habido gente que ha hecho como ese intento. También yo creo que ahí sería bueno que me ayudaras o nos ayudaras, bueno, a los que van a ver el video, a definir un poquito la comprensión en tanto quién sí expresa un modo artístico, porque digamos, bueno, cualquiera puede sentarse a dibujar algo, pero realmente qué, o sea, en dónde radica la esencia de aquel que obra, que expresa, que imprime algo hacia el afuera, es algo, al final de cuentas, es una extimidad, ¿no? Hay una cuestión ahí Porque que tiene que también, o ver sea, con la legitimación institucional. Ahí tendríamos que hablar de qué es el arte, que es de lo que arrancamos hablando, y de qué es ser artista. Me parece que desde el psicoanálisis es muy interesante hacer una bajada por fuera de los grandes artistas que ya están legitimados y que están historizados, porque ahí también hay una tendencia y hay un interés por determinadas corrientes, determinadas personas, determinadas nacionalidades, movimientos artísticos, etc. Lo interesante del psicoanálisis es hacer una bajada de eso a cada persona, a cada individuo, a cada analizante incluso, y conectarlo con la idea de que en realidad todos somos creadores natos. Los humanos creamos desde el principio de los tiempos. Cada uno de nosotros puede crear. Eso es lo que tiene que ver con lo que el arte sí es en el momento de la pandemia. Y lo que podemos pensar que cada uno de nosotros puede hacer en este contexto tan limitante, ¿no? Por eso es interesante pensar al proceso de la creación, ¿sí? Como gran momento que podemos vivir y con el que podemos conectar. Por supuesto que podemos mirar las obras de los museos a través de los canales de YouTube, podemos googlear e investigar la biografía de los artistas, pero a su vez también nosotros podemos pensarnos a nosotros mismos y las actividades que hacemos, ¿sí?
volvemos de nuevo al tema del hobby. En vez de pensar en términos de hobby, ¿qué es lo que producimos nosotros en nuestra cotidianeidad? ¿De qué manera creativa hacemos nuestro trabajo? No sé, cosas muy, muy sencillas como cocinar. Cocinar es un gran arte, es un espacio muy creativo, tiene que ver con la subjetividad. Eh, si dibujamos, si pintamos, si tocamos instrumentos, todo eso tiene que ver, está enlazado y está imbricado con nuestro propio deseo, y es un tiempo subjetivo específico, y es un ámbito en el cual nos decimos a nosotros mismos, que creo que es el que hay que rescatar en este momento. Exactamente, creo que ahí, bueno, decir exactamente lo digo porque parece que nada más estoy muy lineal, pero corresponde a algo que yo estaba o quería más bien preguntarte, porque al final de cuentas, bueno, tú eres la que has estado más acercada y creo que también surte un efecto de duda, el pensarse, no solo el pensar, porque el pensar hacia afuera, yo como filósofo, por ejemplo, pues puedo hacer eso, incluso meter un escrito a una famosa revista argentina llamada Significantes sobre la cuestión del pensar el arte desde fuera de uno. Pero recrear desde uno mismo este pensamiento del yo como un factor de creación, un factor de poiesis, ¿no? En un sentido griego de creación o autocreación, ¿no? Decías, por ejemplo, el cocinar. Si bien está sistematizado como una idea de supervivencia, pero en efecto, acá bueno, tiene la etiqueta de arte culinario. Entonces, creo que desde ahí sí va el sentido de, bueno, la escena del arte, en tanto en este tiempo de pandemia, nos cruza, nos entrelaza con algo, pero también creo que sí abre las puertas o abre al menos alguna ventana subjetiva de pensar, yo qué sí puedo crear en un tiempo de caos, incluso hasta algunos lo pueden llegar a pensar, pacientes yo tengo, dices, es que es un tiempo de destrucción. Oye, o sea, ¿qué refleja eso, Es no? muy Y fuerte. entonces, Es muy fuerte, claro, una posición desde la cual la lectura de este momento sea de destrucción. sí. Y pensar en esto que estás mencionando, bueno, todos estamos en esta posibilidad como un factor innato. Entonces, creo que también la cuestión institucional, creo que sí puedo hacer una parada por ahí, una escala, nos ha metido como esta vertiente, un chip mecánico de que el arte tiene límites, no todo más que aquel que está reconocido, sea famoso o no tan famoso, puede crear y el resto donde queda. Entonces, pues me queda meterme a canales de YouTube, me queda ver a la mejor de la sinfonía, los accesos al arte. No es lo mismo que te cobren algunos pesos por una entrada al museo que pues ir por ejemplo a una exhibición donde a lo mejor pues el costo puede ser mayor. Pero me refiero, o sea, y creo que esto no se ha expuesto lo suficiente. Entonces, ¿cómo Invita lo a has un manejado de proceso, la exposición invita a un proceso analítica? de, Es decir, tratar, no podemos coaccionar, como podemos coaccionar los modos de pensar, nos tenemos al final de cuentas que establecer. Ajá, es un gran momento de desmitificación, me parece. Y la noción de arte y de artista entran totalmente. Y además es el camino que hace el analizante en el análisis. Mirá si no es un camino de construcción y de resignificación total. No solamente de categorías institucionalizadas, ¿sí? Socialmente, sino de uno mismo. Uno cuando se postula como analizante frente al analista, también se pone en una posición, no siempre y no todo el tiempo y no desde el principio, sino después de un largo recorrido de desmitificar su propia historia, ¿no? Tratar de conectar con, o poder vislumbrar qué es lo que desea, porque nunca se lo ve totalmente, siempre aparece lateralmente. Y en eso claro. todo lo que uno puede hacer desde la creatividad es sostén y es red de la subjetividad, sobre todo en un contexto como este.
Creo que de ahí, ese es el núcleo del arte. Para cada uno de los artistas que conocemos, mencionabas Van Gogh, podemos pensar Picasso, grandes artistas, todas las mujeres artistas que hay, de las que poco se habla, para todos ellos, el hacer y el proceso fue la red de sostén. Y eso tenemos que entenderlo todos en nuestra cotidianeidad, no solamente si hacemos una producción material, sino también en nuestra labor, en todo, en nuestros vínculos, cómo hacemos nuestro trabajo. Es un gran momento de replanteo de eso, y desde cómo uno se posiciona subjetivamente frente a todo, en general. ¿Me escuchás ahí? Sí, se estaba trabando un poco, entonces sí te perdí un poco la línea, pero para recuperar un poco. Sí hago este intercambio porque creo que es importante y creo que el espacio artístico da justo para eso. Creo que si podemos hablar de que el arte puede sostener algo es el intercambio del tiempo mal empleado, mal entendido o mal vivido como un acontecimiento, dando paso a esto que mencionas, de construir y resignificar esta propia historia, ¿no? Y hace rato, bueno, en el video que al final de cuentas ya se descartó, Natividad mencionaba algo, bueno, lo puntualizo así. Cuando ella se estaba interesando por estudiar arte, bueno, se cruza primero por la cuestión histórica, pero en el arte lo recreas nuevamente, resignificas en la cuestión del arte dentro de la prehistoria, ¿no? En las culturas prehispánicas estoy trabajando ahora. Las culturas prehispánicas, perdón. Prehispánicas. Pero si hay una cuestión ahí de plantear ese pre, ¿no? Que se ve como tan lejano, ¿no? El arte, volviendo a la cuestión del tiempo, más bien como nosotros los analistas manejan, un más lógico, pre, ¿no? Todo el análisis va planteando que la propia historia, creo que es ahí un punto nodal, la propia historia del analizante se va a recrear como un aspecto artístico, o sea, no vamos a juzgar y decir estás mal o esto no son juicios de valor, sino verificar el sujeto del inconsciente a dónde ha llevado y qué se ha producido sin institución, Sí. sin nada, o sea, desde singularidad. Sí. Hay una artística de singularidad, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que el discurso que uno va elaborando y entramando en el análisis es absolutamente creativo. Uno no se da cuenta y no es consciente porque piensa que el arte está reservado para los artistas, pero en realidad no. En realidad es un hilvanar y rehilvanar la propia historia, y eso es una acción totalmente subjetiva y que es totalmente creativa, a su vez. Ahí está, ahí volvió. No sé si te había sacado a ti o me había sacado a mí, pero No sí, pasa aquí nada. estoy. ¿Llegaste a escucharme Estoy, lo del discurso? Que el discurso es creativo, es una creación. La resignificación del discurso es una creación que es única y singular, y en la que cada analizante se compromete. Ese es el núcleo creativo. Después, a partir de eso, todo lo demás se tiñe con el color de la creación, si querés con el color del arte. Pero todo lo demás, ¿sí? Cuando uno logra hacer pequeños movimientos subjetivos en la terapia, se va modificando también. Y eso hace a nuevos nacimientos. Perfecto. Se nos anda trabando mucho, pero bueno, yo voy a continuar. Yo creo que sí nos da tiempo. Antes de que me hagas la escansión y digas, bien, hasta aquí le dejamos, voy a hacer un atrevimiento porque voy a decir algo imposible, ¿no? O a intentar ligarme a algo imposible que es la visión de los
la creación de los artistas, digamos, más reconocidos, no por la parte, bueno, sí la institución nos da a conocer, ¿no? Algunos de ellos, pero muchos de ellos, bueno, no buscaban como este reconocimiento institucional, sino expresar, compartir, dar, donar, darse así dentro de la obra. Pienso que hay un sentido ahí, no sé, a lo mejor me voy a ir del lado de las pinturas más oscuras, ¿no? O el arte más oscuro, en donde los mismos autores, o escritos incluso, o sea, escritos, por ejemplo, Kafka es alguien que escribe de manera eh, no triste, melancólica, por decirlo así, ¿no? Sí. Las cartas del mismo Van Gogh a su hermano Theo, bueno, una infinidad, ¿no? Los estudios que hace Freud en tanto Leonardo da Vinci, los encubridores del ave, todo esto, bueno, los mismos autores se meten en una óptica en la que en medio de la dificultad ellos pudieron sostenerse en ese acto creador, que aunque nosotros lo develamos, decimos, bueno, estaba decaído, estaba triste, pero ¿qué hubiera pasado? Por eso digo, es algo atrevido, si el artista no hubiera recurrido al arte. O sea, creo que la experiencia hubiera sido como mucho más lineal. No sé, No creo ustedes que que son hubiera podido. profesionales. No creo que hubiera podido, porque en algún punto vos hablabas de lo real algo antes. El encuentro con lo real obliga de alguna manera a que uno se mueva. No hay forma de que uno no se mueva por una simple cuestión de supervivencia, no solo física, sino también psíquica, o sea, pensando cuerpo y psiquis unidos. Uno necesita correrse de eso, no puede quedarse mirando lo real todo el tiempo, no puede quedarse instalado en el goce tampoco todo el tiempo. Entonces, de alguna manera, la fantasía, el deseo, se conectan y uno hace algo distinto, hace algo frente a eso que se le presenta como tremendo, como inabarcable, como la incertidumbre más pura, como dolor. Eh, Hay algo innato en todos nosotros que nos hace corrernos de esas posiciones. Los artistas mediante la creación concreta de obras, pero todos nosotros en este momento estamos buscando, no, en lo ideal, no tapar, sino atravesar. No. Ah, La clave es ese es el, atravesar. Lo dije muy este recorrido, ¿no? lacanianamente. No, no, pero creo que en Menos efecto es, freudianamente y más lacanianamente. Porque también bueno, tú lo dijiste, ¿no? podríamos hablar también desde el lado de lo ominoso y de la sublimación. Claro. Pero me parece que está más vinculado con una cuestión del deseo esto. El deseo como motor. Sí, totalmente de acuerdo. Hay un autor dentro de filosofía, es poco leído, pero es muy bueno, a propósito, trabaja la cuestión de los mitos. Iba a decir Romano Guardini, pero no es Romano Guardini, se me fue ahorita el nombre. Bueno, hay un texto que se denomina el concreto viviente. Entonces, él fija la cuestión desde ahorita que decías cuerpo y psiquis, digo, él no tiene como el dato de la psique, de la psiquis humana o el aparato, el dispositivo que nosotros manejamos en análisis, pero sí habla de esa cuestión, ¿no? Ese contacto que nos hemos planteado durante siglos, el estar pensando como cierto encierro de la existencia, cosa que, por ejemplo, los mismos existencialistas y pesimistas hicieron bastante, pero bueno, de buena manera. Él dice, ¿no? Este autor expresa, dice, o sea, el contacto, lo que hace que un viviente, o sea concreto como tal, es el desplazamiento con el exterior, ¿no? Entonces me parece que en el acto creador, nosotros como ars vivens, lo voy a decir en latín, o sea, vivientes artísticos, ¿no? Ya pensándolo desde la teoría de Natividad Marón, vivientes artísticos capaces de la creación, atravesamos la concretud en tanto la creación. Entonces, creo que es delicada esa posición, lo que nos devela esto, que nos menciona Natividad, porque en efecto es algo que, por lo menos en nuestras actualidades, se ha visto diezmado,
¿no? Sí. Decíamos, en ese ser cotidianos, monótonos, globalizados, en el que el otro es más cercano por las redes, pero al fin y al cabo sigue siendo más lejano. No hay un acto de creación ni siquiera en el vínculo, en el lazo social que podemos crear, ¿no? Sí. Sí, eso Y tiene la que ver con pandemia una, nos reconstruye. sí, eso tiene que ver con una mirada muy constituida desde Occidente, desde la decisión de las ciencias, desde la separación entre cuerpo y psiquis, y eso es lo que reintegra el análisis. Y eso es lo que el análisis, además, o sea, el psicoanálisis como matriz de enseñanza, también le aporta a la teoría del arte. Sí, no, Ahí no ha estado tan alejado. nada más presente en Lacan que la antropología, que la lingüística, que la filosofía. Bueno, ya Lacan antifilosofía, pero en efecto, sí, este excursus, ¿no? Bueno, pero él fue amigo de Merleau-Ponty y la fenomenología de la percepción atraviesa varios de los seminarios lacanianos. Sí, 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 desde luego. Bueno, Lacan sabemos, ¿no? Si algo creo que también se inyecta mucho de Freud es esta posibilidad de decir no solamente una línea, o sea, voy por acá, voy por allá, entonces, Sí, y que él mismo tampoco quiere piratear, decimos en México piratear cuando copiar baratamente algo, que por ejemplo dice la topología, ¿no? Dice, yo hago topología, bueno, pero está incursionando en eso, dice, vamos a ver este discurso, vamos a ver este discurso. Y claro que el arte estaba medido desde la teoría lacaniana. Y bueno, pues esta cuestión de simplemente la mención de el arte está unido a la cuestión de la falta, también hace rato decías en la cuestión también del deseo, bueno, creo que desde ahí ya se puede trabajar bastante y en este tiempo de pandemia, pues nos da, no para ser artistas, pero sí para sentarse a leer estas cuestiones, ¿no? seguro que sí, para repensarnos sobre todo. Es un gran momento para repensarnos. Si no nos contagiamos y morimos en el intento, pero... No, no vamos a ser tan negativos, capaz no. Vamos a sobrevivir, tenemos Pues un gran impulso para eso. el octavo número de la revista Significantes. Es la motivación ahorita, ¿no? Espero tu paper Sí, sobre esto para el número que viene. lo voy a decir. Alerta spoiler para los que nos van a ver. De una vez aprovecho para hacer el marco y el comercial. Para los que no, bueno, en la página de Psicoanálisis SD, obviamente, pues también en las páginas que manejan actividad y Celeste de revistas significantes, bueno, ya conocen, se han acercado un poco a este proyecto, pero bueno, se va a seguir sumando un poquito la cuestión para que se acerquen a ver, ¿no? Y sobre todo las invitaciones, quien está interesado en escribir, bueno, es una gran oportunidad. La revista, pues sí tiene un registro, también ya está adecuada a las revistas de investigación psicoanalítica de la Universidad de Colombia, me parece que va por Sí, ahí. Entonces, no es de menor grado y es una experiencia interesante porque ellas plantean la invitación va en orden a que el que escribe es el sujeto individual. total. Entonces, yo he tenido esa oportunidad y bueno, ahí va el spoiler. La verdad es que yo estaba pensando para el siguiente número es otro tema, porque ya bueno, dije, ahorita voy a abarcar esto de la pandemia contigo, me aproveché, me mal aproveché en esta oportunidad, pero tengo otras prescripciones por ahí pendientes que me gustaría trabajar para Despertás mi el siguiente curiosidad. número de la revista. Volvemos al tema de la Entonces, curiosidad y de todos los que nos estamos sintiendo curiosos en la, en la cuarentena y en medio de la pandemia para abrir nuevas puertas y nuevas posibilidades. pues en efecto estamos en esa misma línea y bueno, pues también que esta charla despierte curiosidades. Reitero, yo estoy muy contento. Las redes no han sido favorables para este proyecto, pero bueno, eso no implica que se va a prohibir la relación. Agradezco mucho, Natividad Marón, este tiempo, este espacio, la oportunidad de virtualmente haber estado en esta gran ciudad de la furia de Gustavo Cerati, Ay, Buenos sí, Aires. Y bueno, próximamente con Celeste González.
no es la última, no va a ser la última vez que tengamos contacto. No. Te deseo mucho éxito en el proyecto, que la revista siga creciendo, que los videos que van a seguir subiendo, bueno, crea, ¿no? Es la línea que tú, de lo que yo me llevo de ti, sigue creando y gracias por dejarme participar de esa creación. Por favor, Oliver, fue un gusto la invitación, muchas gracias, gracias por escucharme, por tu interés, por el interés en la revista. Te esperamos a vos siempre y esperamos a todos los que quieran participar en la misma con sus reflexiones. Pues listo, ya es tarde, ya es un buen tiempo, entonces, pues gracias a todos los que van a ver este video, sigan en contacto, vamos a dejar las ligas también de las revistas significantes, el contacto si quieren también establecer con Natividad con Celeste, bueno, van a estar abiertos y pues muchísimas gracias a todos, en nombre de Psicoanálisis SD. Buenas noches. Chao.